Estás escuchando con Carlos Flores, el entrevistado. Está con nosotros Juan Pablo Arana. Juan Pablo, qué gusto saludarte, buen día, bienvenido a El Entrevistado aquí en Ciudad Radio y Radio Éxito Santa Cruz. Carlos, muy buenos días también a todas las personas que nos escuchan a través de los programas de radio. Un gusto poder estar contigo una vez más y poder conversar del tema que tienes preparado para el día de hoy. Juan Pablo, te agradezco mucho por la agenda, gracias de verdad, siempre agradecidos por la buena onda. A ver, Juan Pablo, ¿qué tal? Yo sé que sos un profesional joven, analista joven, por si acaso para nosotros, para Ciudad Radio, es un orgullo tener un profesional, un politólogo joven, de verdad, y entonces eso nos alegra mucho. Y yo había pensado en vos, en consultarte, ¿qué opina una persona joven que no ha llegado siquiera a las 3 décadas, apenas acaba de pasar la segunda década? ¿Qué opina acerca del señor Percy Fernández? Claro, la partida nos ha afectado a todos quienes vivimos en esta hermosa tierra, ¿no? Porque lo conocemos. Bueno, Percy Fernández, sí. Pero por ejemplo, mucha gente joven no lo conoce muy bien, y si lo conoce de la última parte de su gobierno, que fue alcalde, y no fue un poquito nada interesante porque se mandaba cada cosa, ¿no? Sí, efectivamente, a Percy Fernández más lo conocemos por sus obras de finales de los 90 y también sus gestiones desde el 2005 hasta el 2019-2020. Pero Percy Fernández es un hombre que va mucho más allá de este milenio o de finales del siglo pasado, ya que es un hombre que ha trabajado prácticamente 50 años en la función pública, pero no como un dinosaurio enquistado en el aparato público, sino más bien como un hombre que perteneció a la generación de cruceños profesionales en la década de los 60, que con toda la visión de desarrollo que se gestó desde 1920 hasta entonces, se empezó a ejecutar. Es decir, perteneció a esa generación de cruceños que empezaron a recibir recursos y convirtieron esa Santa Cruz de antaño en la metrópoli que nosotros hoy tenemos. Y así como ejecutaron, también empezaron a reimaginar ese desarrollo orientándolo hacia la gran metrópoli, a tal punto de que es sabido de que Percy tenía una agenda planificada hasta el 2030 para poder, si no era él, que otras personas lleven a cabo esa visión desarrollista con obras, el enfoque jardín humanitario de Santa Cruz. Es decir, es un hombre que no vivió para simplemente ocupar un cargo público. Es un hombre que gobernó con visión, mucho más allá de una gestión, mucho más allá de su propia vida. Un hombre que contribuyó, imaginó y proyectó el desarrollo cruceño. Claro, hay cualquier cantidad de obras, ¿no? Según la prensa reflejó, vi por ahí que era como 50,000 obras. ¿Te imaginas la cantidad de obras que hizo? Sí, es sorprendente un número de ese tamaño, porque si lo dimensionamos que parte de eso se hizo fuera de la alcaldía, ya que Percy vino acompañando el desarrollo cruceño desde Cordecruz, desde la Corporación de Desarrollo, allá por la década de los 80 y los 90. Entonces, se puede uno imaginar que es mucho más allá de lo que nosotros hoy vemos. Es mucho más que los parques, los módulos, va mucho más allá. Realmente creo que más allá del número, que es asombroso, las obras hablan por sí mismas. Claro. No, definitivamente, creo que la alcaldía ha decretado, si no me equivoco, 3 días de duelo, obviamente con actividades, y bueno, lo que nos deja es su legado, ¿no? Esa entrega a su ciudad, a su pueblo, ¿no? De querer servir al margen de otras cosas, porque
Yo siempre preocupado por las nuevas generaciones donde lo conocen la parte final de don Percy, ¿no? Donde tenía un entorno nada positivo, y no quiero decir nombre, hay una señora con una sonrisa amplia, ¿no? Y otros tipos que, bueno, prácticamente creo que manejaban la alcaldía y él ya no, básicamente, entonces hay un entorno nada interesante, nada positivo, y bueno, mucha gente joven seguramente recuerda eso, pero no, don Percy era mucho más, ¿no? No olvidemos que fue en 6 oportunidades alcalde de Santa Cruz, ¿eh? Efectivamente, como toda persona tiene sus luces y sombras, y entre esas sombras podemos hablar, aparte de su relación con los medios, sobre su etapa final en su vida, ya que, recapitulando el anterior punto, entendió que su vida misma no iba a ser suficiente para llevar a cabo todo ese plan de desarrollo que él tenía. Porque, repito, si hablamos de que había dejado elaborada una agenda hasta el 2030, significa que ya no iba a ser él en esta década el ejecutor, sino que ya incluso en su última gestión, que empezó a notarse más el deterioro después de tantos años de trabajo, y también en la misma edad, que empezó a dejar el espacio para que otros gobiernen, para que otros lleven a cabo. Y quizás es ahí el mayor error. Quizás claro, fue muy abrupto esa transición, y no se construyó adecuadamente ni la imagen ni la credibilidad de quienes iban a tomar la posta, de quienes iban a continuar con ese legado. Claro. Y precisamente, como usted lo menciona, ese entorno quizás no compartía del todo la visión, quizás simplemente apuntaba a los espacios de poder, pero sin seguir necesariamente el norte que dejó Percy Fernández. Claro. Entonces, quizás es ahí uno de sus mayores desaciertos, si hablamos acerca de esa transición a lo que iba a ser la Santa Cruz, más allá de Percy Fernández, y construir ese legado que pudo perdurar si se hubiera trabajado de mejor manera. Juan Pablo, tu generación, ¿cómo lo va a recordar a Percy Fernández? Al margen, yo sé que sos politólogo, sos historiador, vas revisando la información. Por ejemplo, que cuando te voy a entrevistar, por ejemplo, en el caso de Percy, vos ya te leíste de Percy desde su vida, que ha hecho todo. Pero por ejemplo, un joven común de tu generación, ¿cómo lo recuerda a don Percy? Es una gran pregunta, y la verdad creo que mi generación lo ha conocido más en su etapa de abuelo, vamos a decirlo así. Ya. De el hombre que en esa relación tensa con los medios y con sus detractores no tenía ya ningún reparo en mandarlos a volar, en decirles lo que pensaba sin ningún filtro, y que eso de alguna forma también era parte de su identidad. Claro. Es decir, aquella legendaria frase, por ejemplo, con los gremiales en un mercado en el que manda a una señora a cierta parte, o que igual a los mismos periodistas los insulta, se disculpa, los vuelve a insultar. Entonces, creo que es lo que más perdura actualmente, eso, más allá de su legado, esa forma de hablar que él tenía, tan única, tan peculiar, y también tan carente de filtros. Claro, cantaba, a veces hacía unas poesías, era tremendo don Percy, una personalidad única, ¿no? Sí, como para incluso mandar a callar a Evo en un acto público y decirle, ya pues, oye, respetá, ¿no ves que está hablando otro? Creo que ninguna otra persona se hubiera animado, siendo alcalde, incluso a mandar a callar al presidente y decirle que tenga algo de educación y respeto por los que hablan. Claro. Ay, Dios mío, tremendo era. Estaba mirando unos videos que vi en las redes sociales, pero cada cosa, ¿no? Qué carácter que tenía, un carácter fuerte el señor, ¿eh? Bueno, pero tremendo. Pero bueno, se nos va don Percy, se nos adelantó. También nosotros más despuesito nos vamos a ir para allá a acompañarlo, ¿no? Es inevitable ese viaje, ¿no, Juan Pablo? Exactamente. El ir más allá de la vida es algo que a todos nos acompaña, y creo que es lo único que tenemos seguro desde el momento en que nacemos. Sin embargo, mientras unos llevan una vida normal,
hay otros que, sea proponiéndoselo o sin buscarlo del todo, trascienden las barreras de la mortalidad, trascienden las barreras de nuestra vida terrenal y dejan una huella tan grande que incluso sin estar físicamente permanecen por siempre. Y creo que precisamente Percy es una de esas personas. Es un hombre que, a pesar de ya no estar ni siquiera presente los últimos años, de estar totalmente desaparecido de la vida pública, ya su imagen era una leyenda. Claro. Era sin lugar a dudas un hombre destinado no solamente a la grandeza, sino a la misma inmortalidad. Claro, impresionante, impresionante. Mira, su último gobierno no fue nada interesante, entonces con eso podrían haberlo olvidado fácil, ¿no? Pero no, sigue trascendiendo. Mira, ya pasó todo aquello. Antes que don Percy Fernández, por ejemplo, parta el día de ayer, me enteré que en un mercado en la ciudad de Santa Cruz capital habían pedido llamarle a su mercado, creo que es el Mercado de la Ramada, ponerle su nombre, Mercado Percy Fernández, ¿no? Y bueno, ahí las autoridades le dijeron, pero el señor todavía no ha partido, o sea, no ha partido todavía, entonces nos imaginamos que ahora ya no va a ser excusa, ¿no? Y aparte de eso, ahí creo que tiene en el mercado su busto, don Percy Fernández, y creo que eso estaba lleno de flores, todo aquello, había gente que bueno, estaba poniendo velas, todo aquello, ¿no? Con una tristeza, es que hay mucha gente que le agarró cariño, pese a que don Percy Fernández les mandaba a cualquier lado, ¿no? Y exactamente eso es lo que quería notar, esa paradoja, porque mal que mal en esa última gestión en la que se hizo el reordenamiento de la ciudad, fue con los gremiales con quienes tuvo mayores conflictos. Entonces, que los gremiales soliciten a un mercado cambiarle el nombre por el del ahora difunto alcalde, creo que nos habla mucho de que incluso teniendo diferencias, era innegable que era un hombre que sabía lo que quería, sabía cómo lo iba a lograr y lo conseguía de una u otra forma, así tuviera que pasar por encima de aquellos que obstaculizaban esa visión. Así tuviera que echárselos en contra, no tenía miedo de echarse contra ellos, y eso es un carácter que marca mucho. Claro. Porque si alguien tiene una visión, si alguien tiene claro cómo va a lograr las cosas, no se anda con tibieza, sino que busca la forma de obtener la realización de ello. Entonces, habla mucho acerca de esa semblanza que incluso estos rivales que fueron los gremiales para él en su última gestión hayan solicitado poner el nombre al mercado. Y creo que incluso ponerle solamente un mercado es muy poco para honrar el legado de Percy Fernández. Claro, no, yo me imagino que más adelante las autoridades van a precisamente ejecutar algo interesante. Mínimo en la ciudad de Santa Cruz se merece una avenida doble vía espectacular que lleve su nombre, ¿no? O sea, y una estatua, ¿no? Al señor que ha aportado tanto a este hermoso departamento, en particular a la ciudad de Santa Cruz capital. Y ayer lo reconocieron a nivel nacional, dijeron que era el mejor alcalde de Bolivia. Y están en lo cierto, no se equivocaron, ¿no? Efectivamente, creo yo que incluso como una de sus grandes obras, hablar de la avenida Banzer, de los pasos a desnivel del 4.º al 8.º anillo, es bastante, y es difícil que algún alcalde en una gestión, o en dos siquiera, logre igualar ese nivel de planificación y de visión, porque cualquier otro político de poca monta hubiera empezado con un anillito, para la siguiente gestión el otro, entonces hacerlo muy mediocremente sin tener esa visión a largo plazo, esa visión de estadista. Claro. Y por supuesto, tanto ese éxito de haber sido 6 veces alcalde y haber estado tanto tiempo siendo influyente, hablan mucho acerca de del nivel que tenía Percy Fernández, y coincido. Si no es el mejor, debe estar sí o sí ubicado en un sitial especial como uno de los mejores que ha tenido la historia municipal de este país. Juan Pablo, te quiero agradecer por el espacio que me has regalado, la agenda, siempre buena onda, te mando un abrazo y gracias por este espacio, por regalarnos tu opinión, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos, por haberme considerado. Siempre es un gusto poder conversar contigo y, por supuesto, de ser posible, hacer el espacio en la agenda para poder conversar, ya que
realmente siempre hay temas por hablar, siempre hay mucha tela por cortar, aunque el tiempo sea bastante corto. Igual te mando un abrazo, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Un abrazo.